La pobre chica solo tenía $5 para una cita a ciegas. El director ejecutivo, padre soltero, sentado en la mesa de al lado, la observó y pagó toda la cena. El restaurante vibraba con el murmullo discreto de las cenas entre semana, música suave de fondo, copas que tintineaban, cubiertos rozando la porcelana. La luz de las velas parpadeaba en el centro de cada mesa, proyectando sombras cálidas sobre las profundas cabinas de madera oscura y los manteles azul marino. No era un lugar de 5 estrellas, pero era el sitio más bonito al que Halia había ido jamás en una cita. Entró con cautela. La campanilla sobre la puerta sonó como si anunciara su llegada un poco más fuerte de lo necesario. Se alisó los costados del vestido. Una pieza vintage, color perla, ajustada a la cintura, con la tela empezando a deshilacharse en los bordes. Había pertenecido a su madre. Solo lo había usado una vez antes, años atrás, para su graduación universitaria. Esa noche se sentía como armadura y esperanza al mismo tiempo. Por la tarde se había rizado el cabello rubio en su diminuto apartamento y se había puesto un poco de maquillaje que apenas podía permitirse. Los labios, de un rosa suave, los nervios, en cambio, no tenían disfraz. Una anfitriona se acercó con una sonrisa educada. «Reserva para Halia», dijo ella, con una voz más firme de lo que se sentía. «Por aquí, por favor». La siguió hasta una mesa pequeña junto a la ventana. La luz sobre ella brillaba con suavidad, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Halia se sentó con cuidado, el bolso apretado contra el regazo, las rodillas recogidas bajo la mesa. Miró la hora una vez, las 6:45 de la tarde. Había llegado 15 minutos antes. Bien, necesitaba tiempo para respirar. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Recorrió la sala con la mirada, fingiendo naturalidad, aunque sus ojos regresaban a la entrada cada pocos segundos. Lo había conocido en una aplicación de citas. Aarón parecía amable, reflexivo, nada insistente. Sus mensajes eran breves, pero dulces. Cuando él sugirió ese lugar, ella dudó al principio y luego dijo que sí. Le había llevado meses decir que sí a alguien. Años, si era sincera consigo misma. En una mesa no muy lejos, un hombre con traje gris carbón removía un vaso de whisky. Su postura era relajada, pero sus ojos no. Ethan Blake acababa de salir de una reunión larga, una de tantas últimamente, pero la tensión del día no lo había seguido hasta ese instante. En su lugar, su mirada se posó en la joven junto a la ventana. Había entrado con tanta esperanza y un leve temblor. Algo en ella le recordó al pasado, a cuando creía que las cosas podían empezar con una sola mirada a través de una mesa. Pasaron 15 minutos, luego 30. Halia se movió inquieta en la silla. Volvió a revisar el teléfono. Ningún mensaje. Deslizó el dedo hasta el último que él había enviado esa tarde. «Tengo muchas ganas de verte esta noche». Sonrió otra vez, como si intentara convencerse de que había sido real. A las 7:15 envió un mensaje rápido. «Hola, ya estoy aquí. Solo quería avisar». Nada. Esperó. Alzó la vista cada vez que alguien entraba. Intentó no juguetear demasiado con la servilleta. A las 7:30 llamó. Sonó una vez. Buzón de voz. Una camarera se acercó con suavidad. «Señorita, ¿le gustaría pedir algo? Estamos empezando a llenarnos». Halia parpadeó. «Oh, en realidad estoy esperando a alguien. Solo un poco más». La camarera asintió y se alejó. Halia abrió su pequeño bolso. Dentro había un billete doblado de $5, su fondo de emergencia si era honesta. No había pensado pedir mucho. Quizá un té si era absolutamente necesario. Había esperado que él llegara y propusiera compartir la cena. Había esperado algo más que esto. El teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrió. «Vaya, sí que fuiste. Solo estaba bromeando contigo».
Lo siento, pero no eres realmente mi tipo. No vale la pena el Uber. Otro mensaje llegó justo después. Pareces buena persona. Pero en serio, ¿de verdad pensaste que iba a ir? La pantalla se le nubló. Parpadeó con fuerza, conteniendo el escozor. Apretó la mandíbula. Sentía a la gente a su alrededor, parejas riendo, camareros moviéndose, copas chocando, pero todo se convirtió en un zumbido lejano. Los dedos se le cerraron alrededor de la servilleta. Se negó a llorar. No allí. Ethan, todavía sentado cerca, captó el instante en que ella dejó el teléfono sobre la mesa. No había oído las palabras, pero había visto lo suficiente. Vio cómo el color se le iba del rostro. Vio la forma en que enderezó la espalda, como si fuera lo único que la mantenía en pie, y reconoció esa escena, porque mucho tiempo atrás él también había esperado, no a que una mujer apareciera, sino a que alguien creyera que él era suficiente. Halia permaneció inmóvil un largo momento, los dedos temblándole alrededor de la servilleta en el regazo, el rostro pálido, los ojos secos pero brillantes. Había una rigidez en su postura que decía que quería desaparecer, hacerse tan pequeña que pudiera deslizarse entre las grietas del suelo de baldosas. Ethan la observaba desde la mesa de al lado, en silencio. No había planeado quedarse después de cenar, pero algo en la chica junto a la ventana lo había atraído desde el instante en que entró. Había una expresión concreta en sus ojos, algo entre valentía y miedo. Y ahora solo quedaba el dolor silencioso de la decepción extendido por su rostro como un moretón. Vio cómo se movía ligeramente en la silla, apoyando la mano sobre el estómago. Tenía hambre, no solo emocional, hambre real. Había estado bebiendo agua, nada más. Sus ojos se desviaron hacia la estación de los camareros, como calculando cuánto tiempo más podría quedarse antes de que alguien le pidiera que se marchara. Alcanzó su abrigo. Despacio, como si cada movimiento pesara más de lo debido, se levantó. El bolso ya estaba en su mano cuando se giró hacia la puerta con pasos inseguros. Justo entonces, una camarera apareció a su lado con un plato en la mano, una pasta caliente y fragante, y un vaso de limonada con gas. «Disculpe», señorita, dijo con una sonrisa. «¿Su pedido?» Halia parpadeó, confundida. Yo no he pedido nada». «Está todo pagado», respondió la camarera. «Alguien lo pidió para usted y cubrió la cuenta». Halia se quedó helada. Frunció el ceño y miró alrededor insegura. Su primer impulso fue el miedo. ¿Era una broma? ¿Otra crueldad? Entonces, una voz calmada y grave sonó justo detrás de ella. «No es caridad», dijo Ethan. «Es un recordatorio. Mereces comer, incluso cuando el mundo intenta decirte lo contrario». Alia se giró, sobresaltada. Ethan estaba de pie, con una mano apoyada de forma casual en el respaldo de su silla. Su expresión era difícil de leer, salvo por la honestidad suave de sus ojos. No sonreía para impresionar. No la miraba con lástima. Simplemente la veía. Sin esperar invitación, sacó la silla frente a ella y se sentó. Durante un instante, ninguno habló. Luego, con voz baja, dijo: «Cuida primero de tu estómago antes de intentar cuidar el corazón de otra persona». Halia se sentó despacio, los ojos muy abiertos. No era la frase que esperaba. No era un piropo. No era un insulto. Era verdad. Nadie le había dicho algo tan suave y a la vez tan certero. Miró la comida. Las manos seguían en su regazo. «No tenías que hacer eso». «Lo sé», respondió él. El silencio se estiró entre ambos, pero no fue incómodo. Fue honesto. Halia volvió a mirarlo.
Él parecía inaccesible, el tipo de hombre que jamás imaginaría sentado frente a ella por voluntad propia. El traje a medida, el reloj discreto pero claramente caro. Pero su rostro era tranquilo, curioso y amable. Se aclaró la garganta. No me conoces. Es cierto, dijo Ethan, pero vi lo suficiente. Ella dudó. ¿Y qué fue exactamente lo que viste? Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, la voz baja. A alguien que se presentó, a alguien que tuvo esperanza, a alguien que esperó más de lo que debía, no por desesperación, sino porque creía. Y eso todavía importa. A Halia se le cerró la garganta. Nadie lo había dicho así jamás. Siempre le decían que era ingenua, demasiado blanda, demasiado esperanzada para su propio bien. Pero aquel desconocido, aquel hombre de mirada serena, la había llamado valiente sin usar la palabra. Por fin tomó el tenedor y dio un bocado. La comida estaba caliente, real, y era la primera comida de verdad que tomaba en días. Ethan la observó un segundo y luego se recostó en la silla. No quise entrometerme, dijo. Pero me recordaste a alguien que solía ser. Halia levantó la vista. ¿Y quién era? Él esbozó una sonrisa leve. Un tipo que creía que necesitaba ser otra cosa para que valiera la pena que alguien se quedara. Sus ojos se suavizaron. Algo no dicho pasó entre ellos, un destello pequeño de comprensión, de reconocimiento. Ella seguía sintiéndose pequeña, fuera de lugar, pero de algún modo, con él sentado allí sin compadecerla, sin burlarse, sentía que tenía derecho a existir en esa mesa, a comer, a respirar, a ser vista. Halia permaneció sentada mucho después de que la cena terminara. El plato estaba vacío, pero el peso en el pecho seguía lleno, lleno de cosas que no había dicho y que no sabía cómo decir. Cuando Ethan se levantó para irse, deslizó simplemente una pequeña tarjeta sobre la mesa, sin presión ni expectativas. Vengo aquí a menudo a tomar café, dijo. No por compañía. Ella lo miró, aún un poco a la defensiva. Él asintió con un gesto breve, más de comprensión que de despedida, y se marchó. Pasó una semana. Clases, trabajo, turnos en la biblioteca, noches largas de estudio. Halia intentó sacarse aquella noche de la cabeza, pero sus palabras seguían allí. No solo las que había dicho, sino también las que no. No esperaba que alguien la viera con tanta claridad y, mucho menos, que respondiera con amabilidad sin pedir nada a cambio. Era una mañana tranquila de jueves cuando entró en una cafetería acogedora, escondida entre la biblioteca del instituto comunitario y la librería. Era de esos lugares a los que solo iba cuando el presupuesto lo permitía, normalmente para un café negro sencillo y el wifi gratis. Estaba rebuscando en su gastado monedero en el mostrador cuando una voz conocida llegó a sus oídos. Eso también dijo Ethan al barista. Ella parece alguien que hoy podría necesitar leche de avena. Halia se giró, sorprendida de verlo sentado en una esquina. El portátil abierto, las mangas arremangadas, la misma sonrisa tranquila en el rostro. «Te acordaste de mi nombre», dijo en voz baja al sentarse con la taza que él le tendió. «Me acordé de tu valentía», respondió. El nombre fue la parte fácil. Parpadeó, sin saber qué contestar, pero esas palabras calentaron algo pequeño y cansado dentro de ella. Se quedaron en un silencio cómodo. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, dibujando vetas doradas sobre la mesa. El aire olía a canela y café recién tostado. Era un lugar que invitaba a conversar, pero solo si surgía de forma natural. «¿Trabajas por aquí?», preguntó ella al cabo de un rato. Él asintió. «A veces. Este sitio está cerca de uno de nuestros socios de investigación de productos».
Halia sonrió con educación, sin saber muy bien qué más decir. Ethan se reclinó un poco. ¿Sabes? Arruiné por completo nuestra última campaña. Intentamos lanzar una nueva línea de snacks para niños pequeños y el eslogan terminó sonando como si promocionáramos chicle para bebés. No fue nuestro momento más brillante. Halia soltó una risa pequeña, genuina. Él siguió contando cómo un influencer gastronómico los destrozó en internet, incluso con un meme que se volvió viral. Lo relató sin arrogancia ni autocompasión, con ese humor que solo tiene quien ha aprendido a no tomarse el fracaso como algo personal. Halia se relajó, sin lástima, sin preguntas sobre su pasado, sin comentarios incómodos sobre aquella cena. Solo un hombre compartiendo una historia, no como director ejecutivo, sino como persona. Bebió un sorbo de café. Ese eslogan suena como algo que a mi profesor de anatomía le daría dolor de cabeza. Él sonrió ampliamente. ¿Podría usar a alguien como tú en el departamento de redacción? Ella arqueó una ceja. Soy una estudiante de enfermería sin dinero, no una experta en marcas. Exacto, dijo él. Lees a las personas mejor que los profesionales del marketing. Charlaban sobre preferencias de café, sobre snacks raros de la infancia, sobre cómo una vez ella intentó cortarse el flequillo con tijeras de seguridad. La ligereza la sorprendió. Cuando se levantó para irse, esperaba que él dijera algo para alargar el momento, pero solo sonrió, asintió y la dejó marchar. Sin presión, sin invitación, solo respeto. Mientras se alejaba, Halia se dio cuenta de que volvía a sonreír. No porque alguien la hubiera rescatado, sino porque alguien la había escuchado, recordado y se había reído con ella. Por primera vez en años, sintió que había compartido una mesa no por desesperación, sino por elección. Y tal vez, solo tal vez, eso lo cambiaba todo. La sala de conferencias era modesta, pero estaba cuidadosamente dispuesta. Sillas blancas plegables frente a una pantalla donde aparecían diapositivas coloridas con verduras animadas y bebés sonrientes. En la parte de atrás, una mesa larga ofrecía vasos de fruta, muestras de granola y batidos en caja, todos etiquetados con el nombre de la empresa, Blaine Organics. Halia se sentó en la tercera fila, el cuaderno apoyado en el regazo, el bolígrafo listo. Llevaba una blusa de uniforme azul claro bajo un cardigan sencillo, el cabello recogido en un moño bajo. A su alrededor había madres jóvenes, algunos pediatras y un par de estudiantes de nutrición curiosos. No era habitual que asistiera a eventos así. Normalmente no podía permitirse ni el tiempo ni las cuotas de inscripción, pero Ethan le había escrito una semana antes con una invitación personal y la exención del pago. Pensé que encajaría con tus estudios. Sin presión. Así que fue. El presentador introdujo pronto el tema: nutrición en la primera infancia, seguridad alimentaria y conciencia sobre alérgenos en productos comerciales. A medida que avanzaban las diapositivas, Halia levantó la mano 2 veces. Una para preguntar sobre los niveles de conservantes en los snacks infantiles y otra para señalar una discrepancia en el sistema de etiquetado de alérgenos. En ambas ocasiones, el ponente se detuvo, sorprendido. Es una pregunta excelente, dijo, después de la segunda, y una observación muy aguda. Ethan, de pie cerca del fondo con una americana azul marino, observaba en silencio. Había visto muchos becarios ambiciosos, empleados brillantes y expertos seguros de sí mismos. Pero había algo poco común en la voz de Halia. No intentaba impresionar a nadie, simplemente le importaba. Hacía preguntas como alguien que algún día estaría en posición de salvar una vida gracias a ellas. Tras el taller, mientras otros se agrupaban alrededor de la mesa de aperitivos o repartían currículos, Halia salió sin hacer ruido, en dirección a la biblioteca de la manzana siguiente. Amaba esa biblioteca.
Era cálida, encajada entre dos edificios de oficinas, con una sala de estudio silenciosa que daba a un pequeño jardín. Siempre había pensado que parecía un lugar secreto para personas que intentaban crecer, igual que las plantas de afuera. No esperaba ver allí a Ethan, pero cuando empujó la puerta de cristal, allí estaba, de pie junto al rincón de lectura infantil, sosteniendo la mano de una niña pequeña con un vestido suéter amarillo. Alia parpadeó. Ethan levantó la vista y sonrió. «Hola», dijo, moviendo con suavidad a la niña detrás de él. «No estaba seguro de verte aquí». «Yo solo vine a devolver unos libros», respondió ella, levantando el pequeño montón que llevaba en brazos. Su mirada se deslizó hacia la niña, que ahora asomaba tímidamente desde detrás de las piernas de Ethan. «Ella es Lilia», dijo él en voz baja. «Mi hija». Las cejas de Halia se alzaron ligeramente. El tono de Ethan cambió, más suave, más cuidadoso. «Tiene 3 años. Es un poco tímida al principio». Halia se agachó un poco y le ofreció una sonrisa pequeña. «Hola, Lilia». La niña la miró con cautela. Luego, despacio, dio un paso al frente y estiró su manita para tocar el borde del cardigan de Halia. «Es bonita», dijo Lilia, sin dirigirse a nadie en particular. Halia soltó una risita. «Tú también eres muy bonita». Hubo una pausa. Entonces Lilia se acercó más, olfateó el aire cerca del hombro de Halia y susurró: «Huele a mamá». El aire se detuvo. La expresión de Ethan se congeló. La respiración se le cortó apenas un instante, un silencio cargado de memoria. Halia se quedó inmóvil, insegura, mientras el peso de las palabras de la niña se asentaba entre ellos. Miró a Ethan. Su rostro era ilegible, pero sus manos, apoyadas en el pequeño hombro de Lilia, temblaban. Halia volvió a arrodillarse, quedando a la altura de la niña. Su voz fue suave, medida. «Bueno», dijo despacio, «eso es un gran cumplido. Tu mamá debía oler a bondad». Lilia asintió con solemnidad. Ethan apartó la mirada, apretando apenas la mandíbula. Parpadeó 2 veces y se aclaró la garganta. «Vamos», cariño murmuró. «Vamos a elegir un libro». Lilia salió corriendo hacia los cuentos ilustrados. Ethan se quedó atrás un momento, los ojos todavía algo desenfocados. Se volvió hacia Halia. «Falleció hace 2 años», dijo en voz baja. «Lilia no suele decir cosas así». Halia asintió, comprendiendo más de lo que podía expresar. «Los niños recuerdan más con el corazón que con la cabeza». Él la miró de verdad entonces, y por primera vez algo en su mirada no estaba protegido, solo abierto. Todo empezó con momentos compartidos, que nunca se sintieron como obligaciones. Halia pasaba por la oficina de Ethan una vez por semana, a veces solo para dejar documentos cuidadosamente anotados de su investigación más reciente sobre nutrición infantil. Otras veces se quedaba un poco más, tomando té en un rincón mientras él revisaba diapositivas para una próxima presentación de producto. Ella tenía una habilidad especial para detectar incoherencias, para hacer las preguntas que las madres reales harían algún día al leer las etiquetas. Ethan valoraba su perspectiva más que la de la mayoría de los consultores que había contratado jamás. Pero no era solo trabajo. Era su presencia tranquila, atenta, nunca exigente lo que hacía que esos momentos perduraran. Los martes y jueves, cuando la niñera tenía clases o surgían imprevistos, Ethan llamaba a Halia, no como último recurso, sino porque Lilia reaccionaba a ella de una forma que suavizaba los bordes de su rutina. Halia la recogía de la guardería, le trenzaba el cabello antes de dormir y siempre le leía 2 libros, nunca 1, nunca 3. Se volvió algo no dicho, pero familiar. Halia nunca le preguntó a Ethan por su pasado.
y él nunca la presionó a ella con el suyo. No hubo confesiones de sentimientos ni grandes gestos románticos, pero cuando ella reía, él se sorprendía mirándola demasiado tiempo, y cuando se quedaba trabajando hasta tarde, a veces escribía un mensaje solo para contarle algo gracioso que Lilia había dicho, y luego lo borraba antes de enviarlo. Era frágil y real. Hasta que una tarde, la línea entre ayuda y algo más se volvió borrosa. Lilia tenía una fiebre leve. Ethan se había quedado en casa, alternando llamadas por videoconferencia con termómetros y sopa tibia. Para las 4 de la tarde, estaba exhausto. A las 4:30, Halia apareció con una pequeña bolsa de tela y un golpe suave en la puerta. «No sonabas bien por teléfono», dijo simplemente. Él la dejó entrar. La casa olía ligeramente a limón y a medicina. Lilia yacía en el sofá, bajo una manta fina, con las mejillas sonrojadas. Abrió los ojos cuando Halia se acercó y estiró los brazos sin decir palabra. Halia se sentó a su lado, pasó una mano fresca por su frente y luego sacó algo de la bolsa. Una toalla suave empapada en una compresa de hierbas envuelta en papel encerado para mantenerla fría. «Esto le encantaba en el hospital», dijo Halia. «Un poco de lavanda ayuda a la cabeza y al corazón». Ethan observó cómo colocaba la toalla con cuidado sobre la frente de Lilia. La niña exhaló despacio y cerró los ojos. Pasaron varios minutos. Halia tarareó muy bajito, apenas un murmullo. Luego empezó a cantar, tan suave que podía confundirse con la respiración. Ethan se quedó inmóvil. Conocía esa canción. No la había oído en casi 3 años. Era la nana que su esposa solía cantar cuando Lilia aún era lo bastante pequeña como para dormir en su cama después de una pesadilla. Una melodía sencilla, tomada de una canción popular, alterada con palabras sin sentido, y una frase que siempre hacía reír a Lilia. «La luna se pone calcetines cuando hace frío por la noche». Halia la cantó palabra por palabra. Las rodillas de Ethan flaquearon y se dejó caer en el sillón detrás de ella, la respiración corta. No la interrumpió. No se movió, pero las lágrimas llegaron, repentinas e imparables. Años de contenerse, de mantener todo ordenado y bajo control. La voz de Halia tembló apenas un instante al notarlo, pero siguió cantando. Cuando la canción terminó, miró por encima del hombro. Ethan estaba sentado con el rostro entre las manos, en silencio. «No lo sabía», susurró ella. Él negó con la cabeza. No podía saberlo. El silencio se alargó. «Ella cantaba eso todas las noches», dijo él con voz ronca. «Pensé que Lilia lo había olvidado». Halia bajó la mirada hacia la niña, que dormía plácidamente en su regazo. «Los niños no olvidan el amor», dijo. «Solo esperan a escucharlo de nuevo». Él asintió despacio. No hubo declaraciones ni confesiones. Pero cuando Halia acomodó con cuidado la manta sobre las piernas de Lilia y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, Ethan no se movió. Se quedaron así durante mucho tiempo. Un hombre, una mujer y una niña dormida, sin poner nombre a lo que estaban llegando a ser. Pero ya estaba allí. 3, ya no separados, sino convirtiéndose, muy despacio, en uno solo. La carta llegó en un sobre sencillo, con el nombre del comité de becas impreso con pulcritud en la parte superior. Halia lo sostuvo durante 5 minutos completos antes de atreverse a abrirlo, las manos temblándole. Leyó la primera línea una vez, luego otra y una tercera, antes de soltar por fin el aire que no sabía que estaba conteniendo. Matrícula completa, programa de 1 año, especialización pediátrica, fuera del estado. Era todo por lo que había trabajado. Todo lo que había esperado en silencio durante las noches en que el mundo pesaba demasiado y el futuro parecía demasiado lejano. Y sin embargo, en lugar de alegría pura,
El pecho se le cerró, porque significaba irse, dejar la calidez silenciosa de la cocina de Ethan, dejar las historias antes de dormir de Lilia, dejar el ritmo extraño y constante de algo que casi parecía una vida. Esperó 3 días antes de decírselo. Estaban en el parque. Lilia corría detrás de burbujas de jabón mientras Halia se sentaba junto a Ethan en un banco, la carta doblada con cuidado dentro del bolsillo del abrigo. «Me dieron la beca», dijo en voz baja. Ethan se giró hacia ella, las cejas alzadas, la sonrisa inmediata. «¿Halia? Eso es increíble». Ella asintió, con la mirada fija en el suelo. «Es en Oregón. Empieza en agosto. 1 año». El viento movió los árboles, esparciendo hojas doradas a sus pies. Ethan guardó silencio un momento. Luego habló. «Deberías ir». Ella levantó la vista de golpe. «¿De verdad lo crees?» Él asintió. «Te lo ganaste». Ella tragó saliva. «¿Y si piensas que me voy justo cuando las cosas empiezan a ir bien? Como si te hubiera usado para sentirme estable y ahora me marchara». El rostro de Ethan se suavizó. Negó despacio con la cabeza. Amar a alguien, dijo, no es retenerlo, es no cortarle las alas. Las palabras calaron más hondo de lo que ella esperaba. Se acomodaron en los lugares de su interior que aún temían el abandono, que aún creían que debía demostrar su valor quedándose. Halia parpadeó rápido y se giró, observando a Lilia perseguir una burbuja que flotaba siempre un poco fuera de su alcance. Se fue a principios de agosto. La noche antes del vuelo, Ethan invitó a Halia y a Lilia a cenar en su casa. Comieron pasta a la luz de las velas, insistencia de Lilia, y construyeron una cadena de papel con los días hasta que regresara. Un eslabón por cada semana. Cuando llegó el momento de despedirse, Halia se arrodilló para decirle adiós a Lilia. Pero antes de que pudiera hablar, la niña le rodeó el cuello con los brazos y le susurró, «No te vas lejos. Papá dice que a los corazones no les importa la distancia». Halia cerró los ojos y la abrazó con fuerza. Era una despedida que nunca había tenido, sin culpa, sin miedo. Solo amor. Al alzar la vista, Ethan estaba junto a la puerta, las manos en los bolsillos, la mirada difícil de leer, pero cálida, sin promesas, sin espérame. Solo un entendimiento silencioso, que algo real podía sobrevivir al espacio entre ellos, que el amor, en su forma más verdadera, no exige cercanía. Esa noche, Halia lloró, no porque la dejaran atrás, sino porque, por primera vez, la dejaban ir sin fallarle. El hospital comunitario parecía casi exactamente igual. Paredes estériles, monitores pitando suavemente, enfermeras con zapatos cómodos yendo de un lado a otro. Pero algo en entrar esa vez se sentía completamente distinto. Halia se detuvo en la entrada del personal, apretando su nueva credencial, la bata blanca recién planchada. Bajo su nombre en letras claras se leía, enfermera titulada. Lo había logrado. Después de 1 año de estudios agotadores, turnos nocturnos y de extrañar su hogar más de lo que jamás había imaginado, estaba de vuelta. Más fuerte, más firme, más segura de quién era. La mañana pasó entre presentaciones, papeleo y reencuentros con rostros conocidos de sus días de prácticas. Justo antes del almuerzo, otra enfermera le entregó un sobre blanco y elegante. «Hay un evento esta tarde. Estás invitada», dijo con un guiño. La invitación era sencilla y cuidada. Lanzamiento de producto, su primera cucharita. Una celebración de nutrición, dignidad y segundas oportunidades. Lugar: Jardín en la azotea, Blake Nutrition Co. Hora: las 3 de la tarde. Halia supo al instante de quién venía. Exactamente a las 3, salió del ascensor hacia la azotea. El jardín era luminoso, lleno de hierbas en flor, luces colgantes y filas de sillas blancas.
En el centro, una mesa larga exhibía envases en tonos pastel, cada caja marcada con una tipografía suave. Su primera cucharita para las mujeres que pasaron hambre para alimentar la esperanza. Halia se quedó inmóvil. Se le cerró la garganta al ver el diseño. Era sutil, pero la silueta en el lateral, una mujer abrazando a un niño, una cuchara en la otra mano, le resultó inconfundible. Ethan estaba cerca del atril, hablando ante un pequeño grupo de inversores, empleados y prensa. Su voz era serena y firme, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de ella al otro lado de la azotea, la comisura de su boca se elevó apenas. Terminó el discurso, estrechó algunas manos y caminó directamente hacia ella. «No estaba seguro de que vinieras», dijo. «No estaba segura de que todavía te acordaras de mí», respondió ella en voz baja. «Imposible», dijo él, con los ojos cálidos. Se quedaron un momento en silencio, mientras el murmullo del evento se desdibujaba alrededor. Entonces, despacio, Ethan metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. No se arrodilló. No hizo grandes declaraciones. Simplemente la abrió, mostrando un anillo delicado con una piedra sencilla y discreta. «No quiero salvarte», dijo en voz baja. «Quiero quedarme, si me dejas». Halia miró el anillo, luego a Ethan. Su rostro estaba más marcado que cuando se conocieron. Los ojos aún cargaban el peso del pasado, pero ahora había algo más, algo suave. No lloró, no tembló, solo asintió, no porque fuera un cuento de hadas, ni porque se sintiera desbordada, sino porque, por primera vez en su vida, estaba eligiendo el amor no desde la necesidad ni el miedo, sino desde la paz. Desde ese lugar donde dos personas, rotas cada una a su manera, se habían vuelto lo bastante completas como para caminar una junto a la otra. Y esta vez, ninguno estaba huyendo. El murmullo suave de las conversaciones, el tintinear de las copas y el aroma del pan de romero llenaban el mismo restaurante de gama media, donde, no hacía tanto tiempo, Halia había estado sentada sola, nerviosa, esperanzada e invisible. Pero esa noche, todo era distinto. Entró de la mano de Ethan, los dedos entrelazados con naturalidad, sin esfuerzo. Lilia caminaba un poco delante de ellos con su vestido azul marino, las coletas saltando a cada paso. La anfitriona los saludó con calidez y los condujo hasta una mesa en un rincón conocido. Solo que esta vez había 3 sillas. Ethan apartó una para Halia y luego ayudó a Lilia a sentarse. Sin distancia, sin miradas silenciosas desde lejos, una sola mesa compartida. Halia recorrió el lugar con la mirada. La misma luz tenue, la misma madera pulida, incluso la misma camarera que una vez le había preguntado con cuidado si deseaba pedir algo. La sensación era irreal. Ethan le pasó el menú con una sonrisa juguetona. «Pide todo lo que quieras», dijo. «Esta noche comemos por la chica que esperó 45 minutos y aún así creyó que alguien aparecería». Halia dejó escapar una risa suave, pero los ojos se le humedecieron. Bajó la vista al menú y luego volvió a mirarlo. «¿Te acuerdas de todo?» «Me acuerdo de ti», respondió él simplemente. En ese momento, Lilia metió la mano en su pequeña mochila y sacó un papel doblado. Lo extendió con orgullo sobre la mesa. Era un dibujo hecho con ceras. Una casita con una puerta amarilla, un sol con cara sonriente y 3 figuras sentadas alrededor de una mesa. Una con el cabello largo y amarillo, otra alta con gafas y una pequeña con zapatos morados. «Somos nosotros», dijo Lilia. «Y eso son espaguetis». «Porque a mamá Halia le gustan los espaguetis». A Halia se le cortó la respiración. Extendió la mano y tocó el dibujo con cuidado, los dedos temblándole apenas. «¿Lo dibujaste hoy?», preguntó. Lilia asintió. «En el cole. La profe dijo que dibujáramos lo que más nos gusta. Yo elegí cenar contigo y con papá». Ethan miró a su hija y luego a Halia,
No hicieron falta palabras. La sencillez del momento lo decía todo. La luz de las velas parpadeó. La risa de otra mesa pasó como una ola suave. Un camarero dejó pan caliente y agua, sin interrumpir la intimidad de lo que estaba ocurriendo. Alia miró a las dos personas frente a ella. Al hombre que una vez había pagado su cena en silencio, y a la niña que no la veía como una extraña, sino como hogar. Tomó su vaso de agua, respiró hondo y susurró, sin dramatismo, con la certeza tranquila que solo llega después de sobrevivir a la tormenta. Nunca llegaste tarde, dijo, con la mirada fija en Ethan. Solo necesitaba creer el tiempo suficiente para esperar. Ethan no respondió de inmediato. Alargó la mano por encima de la mesa, entrelazó los dedos con los de ella y asintió. Afuera, la noche ya se había instalado, pero dentro, en una mesa pequeña con 3 sillas, algo había comenzado. No un rescate, no un cuento de hadas. Solo 3 personas, una mesa y un futuro construido sobre el milagro sencillo y silencioso de presentarse. Si esta historia te conmovió, no olvides apoyar a Soul Stirring Stories dando like y suscribiéndote al canal. Cada visualización, cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos llenos de corazón, como el de la chica que esperó 45 minutos. Porque en algún lugar alguien todavía está esperando ser visto, escuchado y amado. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.